Hey mi gente, bienvenidos a esta página de color del día de hoy. Y esta página de color se mueve directamente hacia Inglaterra, de donde viene nuestra historia, que es una historia migrante, es una historia, llamémoslo, de trascender situaciones muy complicadas y de mostrarse a sí mismo, de mostrarle al mundo que hay que ser leal a lo que se es, a los talentos y la abundancia que se tiene a partir de lo que uno cree y siente que puede darle al mundo. Y esta es la historia de Michael Kiwanuka, uno de los artistas ingleses más prometorios y más sonoros de los últimos años. Sí, este artista ha sido comparado, bueno, las comparaciones son odiosas, pero ha sido comparado con artistas de la talla de Otis Redding y del mismo Marvin Gaye. Sí, música, llamémoslo, que es como el nuevo soul y el nuevo R&B de Inglaterra, pero la historia de Michael Kiwanuka pues no siempre fue de oro y no todos se lo pusieron puesto en una bandeja de plata. Pues su familia, él viene realmente de Uganda. Por allá, en los años 70, su madre tuvo que huir de Uganda porque en este país había dictadura como en muchos de los países africanos, y el que estaba a la cabeza de todo ese genocidio y de toda esa problemática política en Uganda pues era el carnicero de Uganda, a quien se le atribuye más de 500.000 muertes de ugandeses en ese tiempo que el tipo estuvo en el reino. Pues ¿qué hace la mamá de Michael Kiwanuka? Pues al ver el mierdero que estaba sucediendo, lo difícil que estaba la vida, y de ver que la vida tanto de ella como la de su familia corría riesgo, pues la nena cogió su mancito, su hijito, y arrancó de ahí, como le pasa a muchos migrantes que están huyendo de la guerra y terminan en Europa. Y la madre de Michael Kiwanuka puntualmente arranca hacia el Reino Unido, donde puede llegar y sí, empieza una vida de inmigrante en este país, y no solamente inmigrante, sino una vida de refugiada, que es mucho más compleja. Pues para las personas que han migrado a diferentes países pues podrán entenderlo complicado para un ser humano migrar hacia otro lugar, y más aún cuando se es refugiado, casi que cortando con sus raíces a la fuerza, o huyendo y dejando todo lo que para esa persona es familiar y es cómodo. Y empiezan a crecer el niño Michael Kiwanuka en una casa donde su madre siempre lo mantuvo conectado a sus raíces por medio de la música, donde se escuchaba música africana, donde se escuchaba música ugandesa, y de esta manera su madre, la madre de Michael Kiwanuka, hacía que Michael mantuviera ese puente ahí con sus raíces. Pero ella empieza a darse cuenta que a los 12 años el niño tenía pues ciertas habilidades y ciertos gustos con la música, y a pesar de que la vaina estaba muy difícil económicamente, que la vaina estaba bien pesada, pues era emigrante, muy seguramente en ese momento pues no tenía los papeles para trabajar de manera legal en Londres. Pues así como dicen por ahí, arañando de un lado y del otro, logra comprarle a Michael una guitarra para que, como toda buena madre apoyando a su hijo, él pudiera arrancar con el mundo de la música. Y empieza Michael a experimentar la música con su guitarra que su mamá le había comprado, aparte que era una guitarra de segunda mano. Empieza a experimentar con la música y empieza a tocar todos esos sonidos que venía escuchando desde niño, esos sonidos africanos. Pero llegan los famosos años 90 a la vida de Michael Kiwanuka, donde empieza a ir a la escuela y empieza a escuchar y a experimentar la música que también los jóvenes de Londres estaban escuchando, bandas como Radiohead, todo ese movimiento de la música alternativa británica de los años 90. Y pues el man, como cualquier joven de la época, pues se pega a la música que estaba sucediendo, pero sentía que no hacía parte de ese lugar y de esa atmósfera, no musical, sino de esa atmósfera estudiantil, donde se sentía completamente rechazado por sus compañeros de colegio. 1, por ser negro. 2, por ser inmigrante. Y 3, por ser africano. Lo que no les habían enseñado a
los estudiantes de los colegios en Inglaterra en la década de los 90 era que esos inmigrantes africanos que estaban llegando tanto a su país como a sus ciudades eran la consecuencia de lo que habían hecho su reino de Inglaterra por allá en los años 1800, cuando el Imperio Británico invade países como Kenia, Uganda, imponiendo su mano de hierro y todos sus saqueos y toda su pobreza y todo lo que puede generar el colonialismo y entrar a los pueblos a cortar su cultura e imponerla a ellos. Eso no lo sabían los estudiantes británicos y que muy seguramente al Estado británico y a la cultura británica tampoco les interesaba que lo supieran, pero lo que sí sabían era de discriminar y hacer sentir no muy bien y para nada bien a todos los que emigraban de Inglaterra. Michael Kiwanuka empieza a crecer, empieza a darle a la música, cero cómo se sentía en Londres, y el man cuando empieza a meterse al mundo de la música le empieza a ir muy bien, era definitivamente muy talentoso y eso lo pudieron ver diferentes cazadores de talentos, por decirlo de alguna manera, hasta cuando llega Michael Kiwanuka en algún momento a un sello discográfico y le empieza a suceder también lo que le venía sucediendo desde sus años de colegio. Igual, todavía estaba muy joven, estaba casi que terminando el colegio y los sellos disqueros le decían como, está muy chévere su música, está muy bacano lo que usted hace, es muy talentoso, pero hay que cortar ese apellido Kiwanuka que para nada bien suena. Pues él ya traía ese choque en su cabeza desde el colegio porque esa era una de las razones por las cuales sus compañeros se burlaban del apellido Kiwanuka y sus mismos profesores no ayudaban para nada porque a la hora de llamar a lista empezaban a hacer bromas con el apellido Kiwanuka. Esto definitivamente a Michael le crea toda una disonancia en su cabeza donde dice como fue puta, mi apellido no está bien, empieza a sentirse completamente apenado de pertenecer a un país africano y de llevar un apellido africano. Veamos que este mismo suceso también ocurrió en los países americanos cuando los españoles estuvieron acá, donde obviamente al negro que era deportado de los países africanos en condición de esclavos aquí a América, pues se les cortaba el apellido porque pues el apellido de un esclavo pues no estaba muy bien. Bueno, al día de hoy en algunos países latinoamericanos se logra conservar algunos apellidos africanos. Por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, el apellido de Lucumí, por ejemplo, es un apellido de origen africano y hay varios apellidos que se lograron mantener. Pero desde esa época viene sucediendo estas castraciones culturales por parte de los países que han invadido a otros, y es lo que venía experimentando en este caso Michael Kiwanuka al vivir en Inglaterra, donde pues ya él no estaba para nada conforme con su apellido ni con su origen, pero todo cambiaba en el momento que el joven Kiwanuka llegaba de nuevo a su casa, al seno de su madre y al seno de su hogar, donde volvía a reconectarse con todo esto que era su cultura, y por medio de la música su mamá lograba hacer que sus raíces culturales y de identidad se volvieran cada vez más fuertes en el momento que aparentemente se estaban debilitando cuando él salía de casa y el entorno le mostraba que debía sentirse avergonzado por sus raíces. Y bueno, en medio de todo este viaje sonoro y toda esta experimentación que estaba viviendo Michael Kiwanuka en la década de los 90 con la música, pues obviamente empezó a hacer mucho rock británico, o estaba muy influenciada su música por el rock británico, a pesar que también tenía muchas influencias de la música tradicional ugandesa, pero el mal estaba metiendo ahí un poco de rock británico en ese momento, que era lo que estaba de moda. Pero llega a su vida personajes como Marvin Gaye, como Stevie Wonder y toda la movida de artistas del soul norteamericano, y le cambiaron completamente la vida a Michael Kiwanuka porque vio, descubrió e influyó en él
la apropiación cultural que sentían los negros americanos a través de su música y de las historias que estaba contando a través de sus canciones, y es ahí cuando hace que su música dé un giro de 360 grados y empiece toda su música a tener una base completamente sostenida sobre el R&B, sobre el soul, obviamente muy al estilo de el sonido británico y obviamente completamente y 100% influenciado por la música de Uganda. Michael Kiwanuka nos invita a través de su música a dejar las miserias humanas, que veamos las miserias humanas no como miserias, sino que las veamos tratando de ver otras cosas ahí para poder transformar esa escasez que el ser humano está experimentando, que no por querer ayudar a otros, que no por mirar a los otros con ojos de compasión, eso nos hace a nosotros miserables, sino que al contrario nos hace ricos, nos hace mejores seres humanos, no solamente para los demás, sino para nosotros mismos. Hay un álbum de Michael Kiwanuka donde él aparece como un gran rey y pone en muy grandes letras, muy gigantes, el apellido Kiwanuka, obviamente demostrando que ya no es ese momento donde él se siente avergonzado por sus raíces y su apellido, sino por lo contrario, se siente completamente orgulloso de poderle mostrar al mundo, a través de su música y a través de sus sonidos, la riqueza de la cultura ugandesa y de lo que puede dar él al mundo a través de su música. Michael Kiwanuka es un artista que definitivamente vale escuchar, y si usted es migrante o ha sido migrante en algún momento de su vida por una u otra razón, pues se va a sentir muy identificado con la música de Michael Kiwanuka, porque sus canciones hablan de esa experiencia de vida que tuvo con su madre y que tuvo al ser un inmigrante en un país donde aparentemente era bien recibido, pero ese recibimiento que les hicieron pues estaba cargado de muchos matices que hizo de Michael Kiwanuka el hombre y el artista que es hoy en día. Una transformación del dolor a algo completamente positivo, una transformación del sufrimiento a algo completamente positivo a través de su música. Esto fue The Coloring Book en esta página de color. ¿Qué tiene página de color? The Coloring Book Sound. Yo soy Daos y nos vemos en una próxima. Chao.